Era el 25 de junio de 1986, culminaba la tercera feria del libro en Iquitos, feria que había revolucionado la ciudad por sus múltiples ofertas culturales que llegaban incluso a los barrios más alejados del centro. Pero el plato central estaba reservado ese año para la presentación del primer tomo de Monumenta Amazónica, la magna obra que se había propuesto editar dos instituciones de nuestra ciudad: el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, ZEIA. La ceremonia de presentación tuvo lugar en el Salón de Actos del Concejo Municipal y contó con la participación de Luis Alberto Sánchez, un intelectual aprista, vicepresidente de la República y presidente de la Cámara de Senadores, especialmente invitado por los impulsores de la obra para resaltar su valor e importancia. No decepcionó el maestro esa noche, que hizo alarde de su prodigiosa memoria en el recorrido por las distintas etapas de la Amazonía y sus protagonistas. Seguidamente tomó la palabra el doctor Jaime Moro Sommo, como presidente del IAP, que destacó la importancia del proyecto y el hecho de que sean dos instituciones locales sus promotores directos. Intervino seguidamente el doctor Franklin Peace, director de la Biblioteca Nacional, destacado historiador, además de miembro del Comité Científico de Monumenta, que se refirió a la obra allí presentada, Informe de Jesuitas en el Amazonas, destacando la obra y el trabajo de los misioneros Acuña y Figueroa y los datos de todo tipo que allí se aportan. A su turno, el padre Joaquín García, ideólogo del proyecto, agradeció a todos los protagonistas porque este hecho sin precedentes pudiera estar dándose en Iquitos, destacando la colaboración del IAP y del padre Jaime Reagan, antropólogo jesuita, por haber preparado la introducción de la obra y las infaltables notas críticas. Monumenta Amazónica es un proyecto pensado desde el Z y apoyado en sus inicios por el IAP, que pretende recoger, editar críticamente y publicar en forma de colección las principales fuentes históricas de los países amazónicos, pero mirando a la Amazonía como cuenca, como un todo, sin fronteras. Países que contaban con especialistas trabajando en la obra seleccionada, aunque había también historiadores y antropólogos norteamericanos y europeos. El proyecto inicial fue redactado en 1984 como fruto de la primera reunión del Comité Científico de Monumenta, integrado por los expertos de los países que forman parte de la cuenca y que recoge básicamente el número 38 de Xupiwi, la revista de análisis del Z. Contempla la publicación de unos 150 volúmenes entre 1553 y las primeras décadas del siglo XX, integrados por obras incompletas unos y otros por documentos diversos, referidos a un mismo tema o a una misma época. En algunos casos son manuscritos inéditos, en otros son obras ya publicadas, pero fáciles de encontrar o agotadas. Otros no están en castellano, como es el caso de la obra de muchos de los viajeros y científicos que exploraron la región a lo largo del siglo XIX. Se acordó que las obras en portugués serían editadas en este idioma por ser relativamente fácil su comprensión desde el castellano y viceversa. Las obras fueron agrupadas en 6 series temáticas: conquistadores, misioneros, agentes gubernamentales, científicos y viajeros, extractores y testimonios indígenas. Cada serie con su propio color distintivo en la carátula. La serie Conquistadores da cuenta de los viajes iniciales por la cuenca llevados a cabo por los capitanes de la conquista, sus cronistas y los corregidores que le siguieron. Me refiero a Orellana, Lope de Aguirre, Teixeira, Riva Herrera y otros. Pero la más voluminosa de las series es la de los misioneros, que nos informa sobre las entradas misioneras, las reducciones y los trabajos de propagación de la fe en la Amazonía. Aquí disfrutamos ya hoy de los diarios y las crónicas de los padres Acuña, Figueroa, Moroni, Uriarte y algunos más. La serie Agentes Gubernamentales está integrada por los informes oficiales de funcionarios del poder colonial y republicano. Encontraremos, entre otros, la obra monumental de Carlos Larrabure y Correa, que solo ella abarca 18 volúmenes. La serie D está dedicada a los científicos y viajeros.
Unos preocupados por la ciencia, como en el caso de Wallace, cuyos aportes tuvieron influencia en la formulación de la teoría de la evolución de Darwin, y otros preocupados por encontrar nuevos recursos y rutas económicas, como es el caso de los tenientes de la Marina norteamericana Herdon y Gibbon, por ejemplo. La serie está dedicada al auge que supuso la explotación de productos valiosos que golpearon la región desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, debido al creciente desarrollo industrial de Europa y Estados Unidos. Tuvo especial impacto y auge el caucho, que trajo, además de riqueza para unos pocos, toda una secuela de atrocidades para los pueblos originarios, justificadas con el pretexto civilizatorio de estar haciendo, además, patria y frontera. Se presentan documentos acusatorios a los caucheros, como el del juez peruano Carlos Valcárcel, quien, a pesar de las amenazas contra su vida, investigó y denunció las atroces matanzas infligidas por los extractores contra los pueblos indígenas del Putumayo y el Caquetá. Y también, cómo no, las obras que los acusados produjeron para defenderse, Arana, Zumaeta y otros. La serie Testimonios indígenas, finalmente, es la que mayores problemas metodológicos presenta. Es en la medida que sus propios actores no han dejado registros escritos, solamente orales. Habrá que buscarlos en los juicios seguidos por el poder colonial y republicano a los indígenas para encontrar allí sus aclaraciones, sus alegatos, además de rescatar tradiciones orales. Este proyecto, en principio bueno, laudable, tiene dudas y tiene sombras. Todos sabemos que la vida del hombre es una permanente construcción de cultura y transmisión de la misma. Transmisión de conocimientos, artes, técnicas y experiencias a las generaciones posteriores, quienes a su vez la pasan enriquecida y evolucionada a las siguientes. Cuando hablamos del pasado, no hablamos de lo que fue, sino de lo que de alguna manera sigue siendo parte constitutiva del presente y proyección real hacia el futuro. Pero hay un problema. El legado de los pueblos amazónicos no está escrito, es oral, como dijimos antes. Una oralidad donde lo importante no es la relación minuciosa de hechos, fechas, personas o lugares, sino el hecho elevado a la categoría de paradigma, de valor ejemplar, expresado en mitos y leyendas. Sin embargo, lo que va a primar en esta colección es el pensamiento de otros, no el de ellos precisamente. ¿Cuál es el riesgo de este proyecto entonces? Pues que más allá del problema que supone encontrar recursos materiales, reunir documentos dispersos e historiadores capaces de hacer ediciones críticas y contextualizadas, el riesgo principal para mí es repetir y reproducir documentos que son, las más de las veces, expresión de la dominación y de los presupuestos doctrinales que justificaron esa dominación y que en buena parte se siguen justificando hoy, incluso en leyes nacionales. Efectivamente, la historia de los pueblos amazónicos se vio truncada con la irrupción de pueblos más poderosos que troncharon modelos de desarrollo inteligente, adaptados a la floresta tropical húmeda, donde se vio alterado su desarrollo endógeno de hombres libres por otro que los convertía en salvajes, primitivos, menores de edad, a los que había que apoyar, enseñar, civilizar o cristianizar. Con la República no mejoró su situación, al contrario, creo que les fue peor, porque la carga ideológica de la dominación pasó a las nuevas estructuras nacionales, más opresivas tal vez que las coloniales, para seguir después en las del poder mundial, que captura mentes y repite esquemas etnocéntricos de dominación y que ha tenido consecuencias terribles para ellos. Y no solamente en la Amazonía, pensemos en cómo les fue a los pueblos del cono sur latinoamericano, por ejemplo. Las fuentes tienen el gran valor de dar testimonio, de ser testimonio de épocas pasadas, a veces con impresionante cantidad de información, de datos precisos sobre demografía, asentamientos humanos, epidemias, auges extractivos, etc., y de dar testimonio del pensamiento que animaba a sus autores según las concepciones de aquel tiempo. Pero amargos y contrariados se sentirán los nativos de hoy al leer muchas de las obras y verse tratados como salvajes, incultos, bárbaros.
o como niños irresponsables a quien hay que tutelar, una actitud que muchos gobiernos mantienen aún en vigencia. Es mejor que no se publique Monumenta si sirve para reforzar la idea de que la conquista se justifica porque así se civilizaron esos pueblos, que no importa si perdieron su autonomía como pueblos con las reducciones, si al final obtenían un valor superior que es la fe, que aquellas acciones que esclavizaron y diezmaron a los mitotos y ticunas era justificable porque el nativo era un salvaje al que había que civilizar y la labor de estos empresarios era laudable porque estaban luchando por las fronteras, estaban haciendo patria en definitiva. O que la ciencia, con el fin de avanzar sobre teorías y experimentos, denigraron su calidad de seres racionales e inteligentes hasta someterlos vergonzosamente a meros monos de circo. A pesar de todo, ¿tienen un valor positivo estas fuentes como para unirlas y publicarlas en una colección? Y la respuesta para mí es sí, pero sí y solo sí las investigaciones en base de las cuales se formulen las introducciones y las notas críticas son la clave para la conversión de lo negativo en valor positivo. Estas investigaciones deben ser realizadas a la luz de la evaluación crítica del fracaso de la dominación para producir sociedades donde se viva con dignidad, de los avances científicos y de las respuestas históricas de los pueblos indígenas en su lucha por existir, lo que se conoce como resistencia, como es el caso de la cultura Cucama-Cucamiria. Monumenta es buena porque puede propiciar la reflexión y proporcionar elementos de juicio para refutar a quienes agitan todavía hoy fantasías antiguas que presentan a la cuenca amazónica como el dorado legendario, o con la soberbia de los que desde el poder político o empresarial se pretenden conocedores de lo que hay que hacer en la Amazonía, pero que en el fondo están siempre del lado de los saqueadores. Monumenta debe facilitarnos respuestas a tantas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué casi ha desaparecido el idioma Cucama? ¿Por qué desaparecieron los Iquitu, los Taushiros o los Omaguas como pueblos? Y otros porqués que llenan de niebla y de zozobra hasta hoy esta realidad imponente y misteriosa que es la Amazonía. Este es el reto para mí. Decíamos que el proyecto inicial fue redactado en 1984 como fruto de la primera reunión del Comité Científico de Monumenta, integrado por los expertos de los países iberoamericanos que forman parte de esta cuenca. Pero hoy, después de casi 40 años de aquellos ilusionados inicios, tenemos que decir que el proyecto quedó semiparalizado por la crisis del Z, por la enfermedad irreversible de su director, el padre Joaquín García, por el fallecimiento de muchos de los historiadores que lo iniciaron, por la pandemia que nos arrinconó a todos y por la crisis económica, que siempre es un óbice problemático en casi todo proyecto cultural. No es poco decir que la Biblioteca Amazónica se siente heredera de esta magna empresa cultural y ha decidido recomponer y renovar el comité científico para reactivar este proyecto que bajo ningún concepto debe quedar trunco. Es así que desde julio de este año 2022 tuvimos una reunión vía Zoom con un núcleo inicial de historiadores y científicos que se han propuesto, bajo la sombra de la biblioteca, vencer las dificultades y reactivar Monumenta Amazónica, el proyecto estrella del CEN. Aún queda mucha tela que cortar, pero se han editado 43 volúmenes, algo menos de un tercio del total que habíamos pretendido editar. Si los inicios no fueron fáciles, hoy, sin el empuje de los carismáticos iniciadores, creo que lo tenemos aún peor. Pero seguimos ilusionados y por ilusionados tozudos. Están en la empresa los doctores Emmanuel Fabiano como coordinador, Óscar Espinosa como director científico, Jorge Losio, Fernando Roca, Jaime Rigans, Hans Vandenberg y otros. Se están renovando también los equipos de investigadores internacionales, como por ejemplo los doctores Camilo Mongua Calderón, de la Universidad de la Amazonía, Colombia, Omar Adrián Bonilla Martínez, de la Universidad Central del Ecuador, Rosario Elena Gálvez Mansilla, del Ecuador, Zachary O'Hagan, de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, Joshua Houman, Universidad de Kansas. Por supuesto,
esperamos seguir contando con los aliados estratégicos de siempre, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el IAP, la Pontificia Universidad Católica del Perú y otros. También se está pensando en publicaciones digitales, tanto para las novedades como para la reedición de las agotadas, por tanto, a un costo menor que en físico. Esto facilitará las cosas, sin duda. No perdemos la esperanza. Gracias por llegar hasta aquí.